Bueno, buenas tardes a todos y a todas y gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa de hoy martes, día 12 de noviembre de 2013. En primer lugar, queríamos transmitir nuestra solidaridad a los afectados por el incendio que todavía sigue activo en el Empordà, en Girona. Nuestro apoyo absoluto a los equipos de extinción y que están colaborando en las tareas para apagar el incendio que ya afecta a más de 1000 hectáreas en esta zona de Cataluña y esperar a que el incendio se ha extinguido en su totalidad antes de hacer ningún tipo de valoración política. No entraremos ahora a hablar de posible falta de medios, cuál es la situación en el estado de los bosques o cómo afectan los recortes a las tareas de prevención y extinción. Yo creo que es el momento de mostrar el apoyo a aquellos que están trabajando duramente y de una forma extenuante para apagar ese incendio, a las personas que han visto afectadas sus propiedades por el mismo y esperar que la extinción se produzca con la mayor celeridad posible. Nos gustaría, y desde Ciudadanos preguntamos a la Consejería por qué hasta el momento no ha reclamado la participación de la Unidad Militar de Emergencias en la extinción de este incendio. Sabemos que el batallón está preparado para acudir cuando así lo considere la Consellería. Ahora mismo, lo hemos consultado justo antes de iniciar la rueda de prensa, no ha sido solicitada su participación, algo que empieza a ser ya una norma, una desgraciada norma en Cataluña. Lamentamos que la Consejería no cuente o decida no contar con unos recursos materiales humanos que pagamos el conjunto de ciudadanos de Cataluña y que nos pertenecen como al conjunto de ciudadanos de España. La Unidad Militar de Emergencia se ha caracterizado por su gran trabajo cuando ha sido requerida en otras partes de España, también en Cataluña, en momentos ya excepcionales. Dispone de medios materiales humanos suficientes como para colaborar en la extinción de este incendio y de cualquier otra desgracia que pueda suceder en Cataluña. Repito, pediremos explicaciones al conseller Espadaler de por qué a día de hoy, a esta hora, no ha requerido la colaboración de unos medios materiales humanos que son también de los ciudadanos de Cataluña y que están a disposición de esta Administración como de cualquier otra de nuestra nación. Pediremos explicaciones por qué esta voluntad de impedir que una parte del ejército de España, el ejército español, que está a disposición de las administraciones para hacer frente a catástrofes naturales, nunca sea requerido por parte de la Generalitat de Cataluña, en un ejemplo de irresponsabilidad manifiesta. Respecto a la valoración de la rueda de prensa del conseller Homs, y digo la valoración de la rueda de prensa porque no podemos hacer ninguna valoración de los acuerdos de gobierno, porque este gobierno se caracteriza por una constante, es que no acuerda nada. Es un gobierno que no gobierna y que semana tras semana pues, evidencia su absoluta parálisis, incapacidad para asumir el reto del gobierno de una comunidad autónoma. Quieren gobernar un país, pero no son capaces de tomar medidas para gobernar una comunidad autónoma. Por lo tanto, no podemos hacer ninguna valoración de los acuerdos de gobierno porque no existen. Respecto a la rueda de prensa y respecto a una parte de la actualidad política catalana, en relación al debate pesado, latoso de la consulta. Un debate que aburre, empieza a aburrir ya hasta los más comprometidos con la misma. Un debate que evidencia la incapacidad y la situación de enroque que ha asumido la política catalana a este tema. Es un tema realmente que ya agota, cansa y preocupa. Preocupa, cansa y agota, porque preocupa especialmente a aquellos que pensamos que este gobierno tendría que estar dedicado a gobernar, a tomar decisiones para hacer frente a la crisis, pero vemos que exclusivamente es un comité organizador de la consulta. La nueva ocurrencia, la que parece la nueva ocurrencia, la de pedir al Estado que delegue a la Generalitat la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum consultivo sobre el futuro colectivo de Cataluña, apelando al artículo 150.2 de la Constitución.
no hay que ser constitucionalista para, haciendo una lectura sencilla del artículo 152, que les leeré a continuación, darse cuenta de que es muy complicado, por no decir imposible, o fruto de esta realidad paralela que vive la política catalana, bueno, la política separatista catalana, quiero decir, no del conjunto de Cataluña. Es inaplicable. Dice así, 152 de la Constitución española. El Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas mediante ley orgánica facultades correspondientes a una materia de titularidad estatal que por su naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Bueno, por su naturaleza. ¿Es susceptible de, por naturaleza, delegar la soberanía popular? ¿Es susceptible, por naturaleza, delegar la competencia para levantar fronteras en España y decidir la integridad territorial de la nación? Yo creo que no. Ciutadans está convencida que no. Y estamos convencidos que el Tribunal Constitucional, en el hipotético caso, no remoto, después comentaré algunas noticias que se han publicado hoy, de que el Gobierno de España aceptase esa delegación de esa competencia, vulneraría con absoluta claridad el artículo 1.2 de la Constitución y el artículo 2 de la Constitución, que, ni que sea a título de inventario, también les leeré. Artículo 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español. ¿Esto es delegable por su naturaleza? ¿Se puede delegar la soberanía nacional? No. Artículo punto 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho de la autonomía de las nacionalidades y las regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. ¿Es delegable la indisoluble unidad de la nación española? No. Luego, no. 150.2, no. 150.2 es seguir enredando y mareando la perdiz del callejón sin salida en el cual los separatistas han sumido a la política catalana y que quieren sumir al conjunto de la política nacional. El 150.2, o apelar al 150.2, es evidenciar la vía muerta o el camino al precipicio que Esquerra Republicana, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya Verds y la CUP quieren sumir a la política catalana y a la política del conjunto de la nación. Por lo tanto, desde Ciutadans, que decimos sí a la unión, tenemos que decir no a esta voluntad de romper con los principios constitucionales. Estos enemigos de la democracia no entienden que la democracia sin ley no existe. Puede haber leyes sin democracia, pero no hay democracia sin leyes. No hay democracia sin leyes y sin respeto a las leyes y a la legalidad. Y solo hay un marco legal, el que deriva de la Constitución española y del Estatuto de Cataluña. Y Ciutadans no va a permitir que ni Convergència, ni Esquerra, ni Iniciativa, ni la CUP hagan con el marco de convivencia y el marco legal que es la Constitución y el Estatuto esto. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir, porque nos jugamos la democracia. Hace gracia escuchar a Homs decir que si se está a favor de la democracia en un sentido pleno. Mire, señor Homs, la democracia es el cumplimiento de la ley. Y la ley deriva de la Constitución. Y nadie puede amenazar, chantajear, retar a la Constitución y a sus principios. Porque son los que nos hemos dotado como ciudadanos libres y democráticos, los españoles. Y es lo que garantiza nuestra libertad y la democracia de nuestro país. Y frente a los enemigos de la democracia, que son los separatistas, aquellos que quieren violentar los acuerdos de convivencia que la Constitución y el Estatuto garantizan, nos opondremos frontalmente, democráticamente, pacíficamente, evidentemente,
pero de una forma firme, en la firmeza democrática, la firmeza en la defensa de la democracia frente a sus enemigos y frente a aquellos que quieren violentar el Estado de Derecho, los que quieren violentar los principios constitucionales, los que quieren violentar los principios de libertad e igualdad del conjunto de ciudadanos de España. Y lo quieren hacer violentando nuestro marco de convivencia. Hay que recordarle a estos enemigos de la democracia que la consulta es un referéndum, y un referéndum sobre la autodeterminación de una parte del territorio nacional es simplemente una agresión a nuestra democracia. Basta de fraudes semánticos como coartada de fraudes políticos. El referéndum sobre la separación es un ataque directo al marco legal de convivencia de los españoles, aquello que nos garantiza nuestra igualdad y nuestra libertad como ciudadanos. Se ha publicado hoy una noticia en la cual se informaba, valga la redundancia, perdónenme, de las posibles negociaciones secretas que están, digamos, realizando algún miembro del Partido Popular, en concreto el señor Pedro Arriola, con representantes de la Generalitat de Cataluña, negociando en secreto sobre el texto de una posible consulta separatista en Cataluña. Esto es de confirmarse, es de una extrema gravedad, y exigimos desde Ciutadans inmediatamente al Gobierno de España y al presidente Mariano Rajoy que diga públicamente que estas negociaciones no se están llevando a cabo y que no se van a llevar a cabo. La democracia española no puede plegarse, no puede arrodillarse, no puede rendirse ante los separatistas que desafían, retan, amenazan y chantajean la democracia española. El Gobierno de España, el presidente del Gobierno de España, no puede permitir ningún chantaje y no puede ser cómplice de un proyecto político que busca levantar fronteras en España en pleno siglo XXI y romper la soberanía popular, romper la nación española. Exigimos una respuesta clara y contundente. Sabemos que este Gobierno está acostumbrado a decir una cosa y a hacer la contraria. Sabemos que está acostumbrado a romper sus compromisos con los ciudadanos, que está acostumbrado a mentir, es adicto a la mentira. Pero aquí nos estamos jugando los principios de la libertad y de la igualdad de los ciudadanos, estamos jugando el futuro del país. Y evidentemente el Gobierno de España, el señor Mariano Rajoy y el Partido Popular, no puede negociar el futuro de los españoles, no puede negociar el futuro de España. Sería una traición al conjunto del pueblo español, que es absolutamente intolerable. Este Gobierno no puede ser cómplice y no se puede arrodillar ante aquellos que chantajean la democracia. Respecto a otros temas de actualidad, el viaje, el periplo de Mas, el tour separatista 2013-2014, que le lleva a recorrer diferentes capitales y países del mundo, en un periplo que siempre hemos calificado como un poco ridículo por los resultados que obtiene y por el seguimiento que tiene internacional. Sobre todo cuando uno alardea del I+D catalán cuando ha recortado el 27% del I+D catalán y se equipara a Massachusetts y a Israel, que dedica más de un 4% del PIB a I+D más I, una parte sustancial a defensa. Pero en este tour, la última información, el último teletipo que nos ha llegado, es de Mas diciendo en el Museo del Holocausto: acusarnos de nazismo es una falsedad enorme, criticando a los que en España le acusan de actuar bajo las directrices del nazismo. Bueno, yo creo que todo tiene un límite y hacer estas declaraciones en pleno Museo del Holocausto, yo creo que sitúan a Artur Mas no ya únicamente como una persona que no tiene sentido del ridículo, sino además como un auténtico irresponsable. Yo no sé si el presidente Artur Mas se ha hecho acompañar de alguno de sus apoyos parlamentarios de Esquerra Republicana, y no sé qué opinarían los miembros del gobierno israelí o en general los ciudadanos de Israel cuando sepan que este presidente gobierna
gracias a un partido político que califica a Israel de genocida. No lo sé si esta tarjeta de presentación se la ha llevado y ha dicho gobierno gracias a un partido que califica al Estado de Israel de genocida. Acusar de genocidio a Israel es una acusación muy seria. Es muy seria, sobre todo de un país que ha sufrido, o unos ciudadanos, los israelíes, que han sufrido un verdadero genocidio. No sé si esto alguien se lo ha preguntado después de salir del Museo del Holocausto. Si su socio parlamentario acusa al gobierno de Israel de genocida. ¿Y qué le parece a Simón Pérez? No creo que estuviese muy contento. No creo que se entere de mis palabras, como supongo que no se enteran en Israel de las palabras de Artur Mas. Por suerte. No por suerte para Artur Mas, sino por suerte del prestigio de Cataluña y del prestigio de toda España. Por suerte. Por suerte estas cosas seguramente quedarán en nuestro ámbito. En fin. Respecto a las palabras de Montoro esta mañana, mire. Montoro decía hoy, Cataluña va a sacar a España de la crisis. Bueno, es difícil decir lo uno y lo contrario, porque las hemerotecas son muy crueles. Pero al señor Montoro había que decirle que cuando templa gaitas desafina. Es decir, quiere templar gaitas para tocar una música que le gusta a los separatistas, y a los separatistas simplemente no les gusta la música que se produce en la capital de España. Y que les da igual. Entonces, por mucho que les intente dorar la píldora de una forma tan poco sutil, es un error, porque es posible que Cataluña colabore con el conjunto de España a salir de la crisis, pero lo harán las empresas, lo harán aquellos que están apostando por la exportación, lo harán los autónomos, lo harán las pymes, aquellos que no reciben ni una sola ayuda del Gobierno de la Generalitat. Por lo tanto, sí que es cierto que las empresas catalanas están ayudando a salir de la crisis, pero con su trabajo. Unos empresarios que están, atemorizados por la deriva política que está subiendo Cataluña Convergencia y Unió y Esquerra Republicana, y que cada vez más en público empiezan a mostrar su preocupación y su inquietud acerca de la situación política que vive Cataluña y que puede vivir el conjunto de España. Porque los separatistas pueden provocar que la incipiente salida de la crisis de España se vea amenazada, y evidentemente la catalana. La inestabilidad política, la inseguridad jurídica que provoca un permanente debate político que amenaza con una crisis institucional, social y económica sin precedentes, son ahora mismo el principal enemigo a la salida de la crisis. Por lo tanto, los catalanes sí que estamos colaborando junto con el resto de españoles para salir de la crisis. El problema es que ni el Gobierno de España ni el Gobierno de la Generalitat están tomando aquellas medidas que podrían ayudar a aquellos que están sacando al país adelante a salir con más celeridad. Desde Ciudadanos estamos insistiendo en la necesidad de que este Gobierno gobierne. Estamos proponiendo medidas de apoyo al sector industrial, a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a los emprendedores, para ayudar desde la Administración a salir de la crisis. Y tanto el Gobierno de España como el Gobierno de la Generalitat siguen siendo un problema para salir de la crisis, porque no ayudan absolutamente en nada. Y estas declaraciones de Montoro tampoco. Montoro tiene que haber dicho la realidad, que es que, estando la Generalitat en quiebra por una deuda inasumible, un gobierno que decide no pagar a proveedores y que decide gastar el dinero que ingresa para pagar facturas farmacéuticas en otras cosas, un gobierno que hace del victimismo y del cuanto peor mejor su estrategia política, está sobreviviendo gracias a las aportaciones que hace la Administración General del Estado vía endeudamiento externo. Es lo que tenía que haber dicho. Y señalar y significar a aquellos gobernantes irresponsables y asumir su responsabilidad como ministro, que es proporcionar de liquidez a las empresas, no a la Generalitat, sino a las empresas que en definitiva son aquellas a las cuales la Generalitat debe dinero. Porque, repito, es la economía real de Cataluña, son sus trabajadores, son sus empresarios, son sus autónomos los que están sacando la economía catalana adelante, no este gobierno. Por lo tanto, basta de metonimias, empecemos a utilizar las palabras como corresponde y a no intentarle dorar la píldora a aquellos que, en definitiva, les da igual. A los separatistas, por mucho que se les diga, tienen una hoja de ruta muy clara
y son, como digo, la principal amenaza para la salida de la crisis. Ya para finalizar, en cuanto a las iniciativas parlamentarias, como sabrán ustedes, Ciudadanos ha presentado ya una enmienda a la totalidad de los presupuestos y la ley de acompañamiento, y le resumiré los motivos por los cuales presentamos una enmienda a la totalidad de los presupuestos, porque, como les decía la semana pasada, son un fraude democrático, son un fraude social y son un fraude contable. Legaliza recortes ilegales porque no han pasado por el control parlamentario. Esos 1.200 millones en salud, educación y bienestar, pactados los recortes entre Esquerra Republicana y Convergencia y Unió, sin el control parlamentario y sin el control social, son una ilegalidad política. Un gobierno que ha hecho una prórroga presupuestaria recortando 1.200 millones de euros en salud, educación y bienestar es un gobierno absolutamente antidemocrático porque impide el debate parlamentario y democrático de las cuentas públicas, porque hace un fraude contable, porque está imputando como ingresos 2.300 millones de euros fantasmales, más de 1.400 millones de euros en concesiones que todavía no nos ha explicado nadie en qué se van a sustanciar, y más de 800 millones en venta de patrimonio, es decir, el 10% de los presupuestos de la Generalitat fiados a dos ingresos extraordinarios, que, repito, si una empresa fuera con un plan de viabilidad a un banco a pedir un préstamo con unos presupuestos como este, vamos, sería echado con cajas destempladas. Este gobierno tiene la osadía de presentar unas cuentas públicas con un fraude contable y unos presupuestos que solo sirven para consolidar el pacto de hierro separatista entre Convergencia y Unió y Esquerra Republicana, con la intención de convocar una consulta separatista a costa de las necesidades y del futuro de los catalanes. En cuanto a la ley de acompañamiento, pues simplemente una política de ingresos equivocada, unos ingresos que una vez más se vuelven a fiar al incremento de los impuestos, sin entender que más impuestos no significa más recaudación, sino en muchas ocasiones más impuestos significa menos recaudación, sin ninguna medida fiscal que ayude a las empresas a crear empleo, que ayude a las empresas a reactivar su actividad económica, y que no va a permitir que los ciudadanos de Cataluña puedan disponer de más recursos para poder gastar más y para, por lo tanto, reactivar el consumo y, por lo tanto, reactivar la actividad económica y, por lo tanto, ingresar más impuestos vía actividad económica. Siguen fiando más en sacar el dinero de las carteras de los catalanes en vez de intentar reactivar el consumo, sin el cual Cataluña no saldrá de la crisis. Por lo tanto, enmienda a la totalidad de un gobierno, no de unos presupuestos. Ciudadanos hace una enmienda a la totalidad del gobierno de Convergencia y Unió y Esquerra Republicana de Cataluña, la principal amenaza que tiene a día de hoy la reactivación económica de Cataluña y la principal amenaza que tiene la convivencia en Cataluña a día de hoy. Lo mejor que podía pasarle a Cataluña es que Convergencia y Unió y Esquerra Republicana abandonasen inmediatamente el gobierno. Inmediatamente el gobierno, porque son la principal amenaza para el presente y el futuro de Cataluña. Ciudadanos presentará, y con esto finalizo, presentará en el próximo pleno una moción, la moción subsiguiente de interpelación que realizamos, con medidas administrativas para simplificar la actividad económica, con medidas para la creación y consolidación de empresas, con medidas para el fomento de la emprendeduría, del emprendimiento y de ayuda a los autónomos, y medidas fiscales como bonificaciones para pequeñas y medianas empresas y autónomos, con la intención de reactivar la economía. Seguiremos insistiendo. Mientras algunos pierden el tiempo y nos hacen perder el tiempo los catalanes con debates estériles que solo llevan a la confrontación y a la parálisis política de Cataluña, algunos seguiremos haciendo nuestro trabajo, que es presentar alternativas para la recuperación económica y para la salida de la crisis. Eso sí, siempre siendo muy firmes en la defensa del marco de convivencia que garantiza nuestra Constitución y de la libertad del conjunto de ciudadanos de España y, por lo tanto, de los ciudadanos de Cataluña. Si tienen ustedes alguna pregunta, estaré encantado de responderla. ¿No? Pues muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la semana que viene.